Vamos entonces a empezar en este que es nuestro cuarto encuentro del ciclo Mujeres y Territorios. En esta ocasión nos juntamos para conversar sobre la resistencia de las mujeres en dictadura y nos proponemos trabajar de manera transversal en distintos países de América Latina. Como sabemos, las dictaduras históricamente fueron procesos transcontinentales, entonces nos parece también importante pensar las resistencias como procesos que atraviesan los continentes, que atraviesan el continente y pasan por los distintos países. Vamos a escuchar hoy a Marta, Darío, a Anabela y a Paula. Les recordamos que tienen entre 7 y 10 minutos, les digo 10 minutos, pero no se pasen, para charlar con nosotros y presentarnos sus investigaciones, sus puntos de vista. Elena va a ir ahí como marcando los tiempos, así que tengan un ojo en el chat, y luego vamos a hacer una ronda de intervenciones para luego poder volver a los comentarios de nuestras expositoras y de nuestros expositores. Les recordamos, les pedimos que que los que no hablen tengan apagados los micrófonos, así no se producen interferencias en el sonido. Y vamos a empezar entonces escuchando a Marta Gouveia de Oliveira Robay. Es profesora en la Universidad Federal de Alfenas, en la Unifal y en la Universidad de São Paulo, y es especialista en el movimiento del 68 de las mujeres y dictaduras. Marta, ¿estás por ahí? Estou, bom dia. Bom dia Hola, a todos Marta. e todas. Te escuchamos. Bom, primeiro agradeço imensamente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês me compreendam, né? Assim, eu fico meio angustiada em não entender, mas descobri que eu entendo o espanhol e fico muito feliz. Então, eu vou falar um pouco aqui da minha pesquisa. Eu pesquisei uma greve em 1968 na cidade de Osasco, em São Paulo, onde eu moro. É uma greve que ocorreu contra a ditadura e contra o arroxo salarial, né, que ocorria em 1968, e eu comecei trabalhando com homens, os operários da greve, mas nas narrativas, nas entrevistas, eu percebi as ausências, que eram as ausências das mulheres. Não é? Mesmo nas falas, parecia que a greve havia sido feita somente por homens. Então, eu fui pesquisar, tentar encontrar essas mulheres, né? Inclusive, numa das narrativas desses operários, eles disseram que houve a adesão de 200 mulheres à greve, de uma fábrica que produzia caixa de fósforos, e eu não encontrei nenhuma dessas mulheres. Havia um silêncio enorme, porque nem os nomes eles sabiam me dizer. Então, na ausência das mulheres operárias, eu me fiz um outro questionamento, que era o papel das mulheres dos operários no processo de luta contra a ditadura. Então, eu fiz um trabalho em torno de mães, esposas, sobrinhas, filhas de operários, e na minha pesquisa eu descobri uma rede enorme de mulheres silenciadas, não apenas pela ditadura, não é? Mas pela própria historiografia e pelo próprio movimento guerrilheiro, que, embora reconheçam a participação dessas mulheres nesses movimentos, deixaram de falar do grande papel que elas tiveram, né? Então, as relações hierárquicas de gênero dentro dos grupos de guerrilha, né? Relações de opressão,
que só mais tarde, na década de 90, nos anos 2000, é que a gente tem uma historiografia no Brasil tratando da participação dessas mulheres, né, dentro da guerrilha e dentro dessas redes de apoio. Então, eu entrevistei mulheres que foram responsáveis por enfrentar os órgãos de repressão quando seus companheiros foram presos, né? Em 1969, no Brasil, após o AI-5, houve uma enorme repressão, né, em relação aos grupos armados. Muitos foram mortos, exilados e presos, e essas mulheres que até então estavam presas à sua vida privada, muitas delas sem trabalhar, né, donas de casa, sem saber o que se passava no país, foram lançadas a esse mundo público, né, das relações de luta e das relações de opressão para libertar os seus companheiros. Então, eu digo na minha tese que elas fazem um trabalho muito importante entre o privado e o público, porque são elas que vão criar táticas de resistência e de negociação com as autoridades, usando, inclusive, toda a representação em torno da figura da mulher, né? Então, mulheres consideradas como não políticas, não militantes, né? Vistas como mães, como donas de casa, e elas usam isso justamente para entrar nas prisões, né? Se fazem de pessoas idiotizadas, né, perante as autoridades para conseguir negociar as vidas. Então, são elas que entram nas prisões e guardam os bilhetes dos presos e das famílias dos presos no sutiã, na barra da saia. Né? São elas que entram nas prisões e promovem festas de aniversário aos presos numa tentativa de dar mais vida, de dar a ideia de pertencimento, de recuperar a identidade dos presos dentro das cadeias. São elas que guardam as armas, que protegem as pessoas, que alimentam aqueles que estão foragidos, né? Então, os colocam dentro de suas casas. São elas as grandes mediadoras que vão começar a colocar as mesas nas praças públicas, pedindo, né, os famosos abaixo-assinados pela anistia no Brasil. Né? E eu discuto como essa ação das mulheres é uma ação que não passa por uma politização partidária, né? Mas uma politização pelo afeto, pela paixão, né, pela vida. Elas vão se politizando na medida em que elas vão procurando sobreviver. Então, eu entrevisto mulheres que buscaram os corpos dos seus entes queridos, que não permitiram que os seus corpos fossem desaparecidos, que levaram os seus familiares para um enterro digno entre os seus vizinhos, e foram elas, então, que, enfrentando as autoridades, compartilharam as informações sobre a opressão, sobre os assassinatos, aos seus familiares e vizinhos que estavam à parte do que estava acontecendo no país. Então, sem que elas tivessem uma formação política, elas acolheram outras mulheres que sofreram com a greve, que sofreram com a prisão de seus maridos, né, dos seus familiares, e elas têm, então, um papel fundamental que deve ser registrado na história, né, mostrando como as ditaduras atingem as vidas, não apenas daqueles que pegaram em armas, mas das inúmeras famílias que tiveram que se reinventar, que tiveram que se recriar e criar formas de luta contra a ditadura. São mulheres que cresceram muito na luta, e que pedem hoje
o registro das suas histórias. Então, o meu trabalho foi relacionado a essas mulheres, né? Entrevistei também guerrilheiras, né? Guerrilheiras que denunciaram a opressão nas salas de tortura, pela questão não só militante, mas a questão de gênero, e que também denunciaram as relações de opressão dentro dos grupos armados, né? Também calando as suas companheiras, né? Então, são questões que hoje a gente deve discutir e registrar, né? Espero não ter passado o tempo, tentei fazer aqui uma síntese e agradeço a escuta de todos e todas. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Marta. Tiempo perfecto, la verdad. Pasaríamos entonces a nuestro segundo expositor de hoy, Darío Dawid, que es investigador en el CEIL del CONICET. Darío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Darío? Te escuchamos. Bien. Bueno, el trabajo que presenté yo se llama Trabajadoras Metalúrgicas de Philips en la resistencia peronista, una mirada a partir de una fábrica. Bueno, es un trabajo que arranco, es mi primer trabajo sobre género, digamos, y llego al mismo porque estoy haciendo una investigación sobre una biografía de Augusto Bandor, un dirigente sindical metalúrgico muy importante de la década del 60 en Argentina, y él, bueno, venía de esa fábrica de Philips, y a medida que me iba metiendo más en el caso, iba encontrando muchas cuestiones que me ponían sobre la mesa, relaciones de género que al comenzar mi investigación no había tenido en cuenta o no pensaba relevar. Pero bueno, las fuentes me las fueron poniendo sobre la mesa y por eso me decidí a tratar sobre el tema. Entonces, el trabajo mío es una reconstrucción a partir del mundo fabril, de la experiencia de las mujeres durante la Revolución Libertadora, ese periodo inmediatamente después del golpe contra Perón en el 55 y hasta el 58. Es una época que para el mundo fabril no registra muchos trabajos, sí hay sobre mujeres en la resistencia, bueno, Anabela trabajó mucho eso, pero hay poco sobre el mundo fabril, y sobre el mundo fabril en general y género hay muchos trabajos en Argentina, pero todos para la primera mitad y antes del siglo XX, así que es un periodo sobre el cual no hay mucho para hacer pie. Entonces es más bien exploratorio mi avance, pero bueno, me metí ahí además con un problema clave que tiene que ver con el tema de las fuentes, ¿no? Porque hay mucha dificultad por la dispersión de las fuentes, y las fuentes al mismo tiempo tienden a invisibilizar la participación de las mujeres, aunque alguna, rastreando mucha prensa diversa opositora durante la Libertadora, en algunos periódicos aparecía una página, una sección dedicada a las mujeres, y bueno, y de ahí se podía ir sacando información. Bueno, el objetivo mío del trabajo era reconstruir desde una fábrica la participación desde Philips de las mujeres en la resistencia peronista, una fábrica como Philips donde, si bien había una gran cantidad de mujeres, Philips Argentina pertenecía al sector metalúrgico, donde había una abrumadora mayoría masculina, ¿no? Bueno, desde ahí intenté analizar los diversos espacios de resistencia y el lugar de las mujeres en las respuestas a las acciones de la Revolución Libertadora, y a partir de esas fuentes agrupé distintas problemáticas en algunos ejes que me permitieron abordar las fuentes, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que quedaban afuera. Esos ejes son fundamentalmente el tema de la participación de las mujeres en acciones reivindicativas, ¿no? Y el hecho de encontrarme mujeres de Philips que desde los mismos bombardeos en la Plaza de Mayo en junio del 55
buscaron ir a la plaza, o sea, los obreros de Philips se organizaron para ir a la plaza a defender a Perón, y bueno, y ahí hubo mujeres que pudieron ir y otras que sus familiares no la dejaron participar para no ponerse en riesgo. Después, más importante tal vez, el tema de después del golpe de Estado, efectivamente consumado el golpe de Estado en septiembre, bueno, y cuando sobreviene una fuerte represión sobre el movimiento obrero, se intervienen en los sindicatos y caducan a los delegados de fábrica, ¿no? Entre ellos los delegados de Philips fueron reemplazados a dedo por otros, y eso generó una huelga en el establecimiento, la intervención policial y de gendarmería que desató una ola de terror, y bueno, ahí hay una fuente que señala que se encarnizaron especialmente los gendarmes con las mujeres, que terminaron desmayadas, y ahí también aparecen las mujeres, en este caso, resistiendo o siendo víctimas también del desplazamiento de una delegada que había en Philips y que formaba parte de la comisión interna. Después también en el 56, sobre finales de año, una huelga metalúrgica muy importante. También de nuevo Philips aparece en las noticias por una cantidad importante de detenidos, entre ellas muchas mujeres. Una que da testimonio en una revista señalaba que había estado detenida varias semanas, que había estado incomunicada, y señala a otras también detenidas que hubo en la fábrica en torno de esta huelga. Es decir, durante este periodo, en todos los momentos en los cuales hubo acciones reivindicativas desde los trabajadores, las mujeres intentaron participar todo el tiempo. Esto fue lo que me fueron mostrando las fuentes. Después, la otra cuestión importante tiene que ver con la participación sindical. Es uno de los ejes claves en torno del estudio de las relaciones de género y trabajo, y si bien no es un tema específico, o sea, encontré datos, por ejemplo, muy más generales que ilustran la participación sindical de las mujeres en la UOM, muy restringida, obviamente. En las elecciones del 55, de 89 postulantes a la Secretaría General, solo 2 eran mujeres. Y al interior de Philips, por ejemplo, en una lista, cuando se puede normalizar la elección de delegados, de 40 delegados en Philips, solo 7 eran candidatas mujeres. Entonces, si bien en Philips había muchas mujeres, la representación seguía siendo escasa, y al interior del universo metalúrgico, donde las mujeres eran mucho menos, esa representación es más escasa aún. Otra de las cuestiones fundamentales tenían los ejes es el tema de las demandas de igualdad laboral. Es un tema que no era nuevo, no surge en estos años, sino que se venía arrastrando como demanda desde la década del 30, del 40, y durante la Revolución Libertadora, por un decreto del gobierno militar, se concede la igualdad salarial, y hay una nota en el convenio colectivo que se firma, donde anulan la diferencia. En el convenio colectivo metalúrgico, las mujeres cobraban el 90% del salario que cobraban los hombres, y esto es anulado en el laudo que surge después de la huelga metalúrgica. Anulan esa diferencia salarial. Después, bueno, esto tiene idas y vueltas, se termina confirmando la anulación de esa diferencia en el 60, pero bueno, es una demanda que durante la Libertadora, en la huelga del 56, vuelve a ponerse sobre la mesa, y como una de las pocas o únicas medidas progresistas de ese gobierno militar, estaba esta sanción de la igualdad salarial de hombres y mujeres. Otra cuestión que pude reconstruir tuvo que ver con el tema de las calificaciones laborales. Ahí algunas fuentes me permitieron ilustrar un poco cómo eran descalificadas las tareas de las mujeres al interior de Philips, siendo que eran tareas que requerían mucha precisión y mucha experiencia. El discurso sobre esas tareas las describía como monótonas, como repetitivas y como, bueno, con poco valor, ¿verdad? Que en definitiva es una problemática general de la descalificación del trabajo femenino, ¿no? Como un trabajo poco calificado y por eso peor pago, y en buena medida también de ahí
se pueden tender puentes hacia la poca participación o la representación del universo obrero por parte de los obreros más calificados, ¿no? La justificación de esa participación. Entonces, bueno, con estos elementos que pude reconstruir, el tema era revisar un poco la cuestión de la participación de las mujeres en esos aspectos que se pudieron reconstruir para revisar si esta reconstrucción nos permitía decir algo nuevo sobre las mujeres en este periodo. Y hay cuestiones que no son nuevas, ¿no? El tema de la descalificación del trabajo femenino y el techo a la participación sindical no eran problemáticas novedosas. Incluso la participación de las mujeres en los conflictos de fábrica también era algo histórico, ¿no? Las mujeres participando en las huelgas, poniendo el cuerpo también y generando ahí tensiones con un ámbito más masculino, entre comillas. Y después la cuestión de que en el mundo metalúrgico en general y también en Philips se reproducían esos discursos y esas ideas del ideal de la domesticidad, ¿no? Del rol de la mujer por fuera de algunos ámbitos considerados masculinos, fundamentalmente en torno de la descalificación del trabajo, el relegamiento de la posibilidad de participación en algunas acciones de lucha y la imposibilidad de acceder a cargos jerárquicos. Y bueno, en definitiva... Darío, si querés ir cerrando. Dale. Gracias. En algún lugar donde se podía decir algo, no sé si nuevo, pero digamos, las fuentes me permiten concluir que de alguna manera es imposible no reparar en el rol de las mujeres en este periodo, no concebir la resistencia como una acción o acciones llevadas a cabo por hombres y mujeres, o por mujeres queriendo participar a la par, y aunque en los años siguientes, cuando el sindicalismo se va institucionalizando, lo que terminan preponderando son los espacios de participación de las mujeres ocluidos como venía siendo de las décadas anteriores, y encontrando las mujeres el techo a la participación sindical, tal vez en el caso metalúrgico en el rol de delegadas, y no pudiendo avanzar mucho más hacia roles de la dirigencia sindical, como que conservó su construcción universal masculina. Bueno, ahí ya cerraría. Muchas gracias, Darío. Vamos a tener primero todas las intervenciones y luego abrimos a comentarios y preguntas. Ahora vamos a escuchar a Anabela Gorza, que es investigadora en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género en el IDICS de La Plata. Anabela, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, en principio quiero agradecerles por la invitación, y bueno, y en especial a Paula, que me convocó para este encuentro y también para participar en el libro. Hace un ratito me quedé sin internet, estuve como 5 minutos afuera, así que crucemos los dedos de que no se corte. Bueno, mi tema de investigación en la tesis de doctorado fue la participación de las mujeres en la resistencia peronista entre 1955 y 1966, y bueno, yo lo que hice en el capítulo del libro fue abordar algunas de esas cuestiones que había trabajado en la tesis, pero haciendo hincapié en las potencialidades y en las posibilidades que las fuentes de la represión me brindaron para visibilizar la participación femenina en esos años, particularmente, bueno, el archivo de la DIPA, en la Comisión Provincial por la Memoria, y el archivo CONSUFA, del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que está en el archivo histórico de la justicia militar, en el archivo intermedio del AGN. El CONSUFA fue un tribunal de última instancia, y yo, bueno, analicé las sentencias que fueron producidas en el marco del Plan CONINTES. El tema de abordar la participación de las mujeres en esos años, en los 50, 60, bueno, uno de los mayores
problemas que tuve fue precisamente encontrar las fuentes, ¿no? Porque era un tema que prácticamente no se había abordado y había un gran silenciamiento al respecto. Y bueno, en este sentido, o sea, logré construir un corpus documental muy heterogéneo, ¿no? En principio empecé con las fuentes periodísticas, la prensa clandestina, porque hubo mujeres que dirigieron periódicos en esos años. Ahora bien, fueron casos excepcionales, ¿no? Fueron pocas las mujeres que dirigieron periódicos, ¿no? El tema era, bueno, cómo llegar al grueso de las mujeres que no habían dejado testimonios escritos, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que la mayor participación en la resistencia había sido de mujeres pertenecientes a los sectores populares, ¿no? Y por otro lado, o sea, las fuentes de la represión en este sentido nos permiten acceder a muchas de las prácticas de base, ¿no? de la resistencia, además de que también visibilizan a algunas dirigentes de aquellos años. Por otro lado, también las fuentes vinieron como a llenar un vacío, un silencio que quedaba en las fuentes orales, que es el tema de las acciones violentas o que implicaban algún uso de la violencia, aunque sea potencial, ¿no? Tengamos en cuenta que la resistencia de estos años no apeló a la lucha armada de una manera extensiva como sí fue la resistencia en los años 70, pero sí hubo algunas acciones, robos, colocaciones de bombas, bueno, había una gran negación en los relatos orales por diferentes motivos, sobre los que no me voy a explayar y sobre los que se ha escrito mucho, y de alguna manera las fuentes de la represión vienen a dar cuenta, ¿no? de esas cuestiones, de ese tipo de participación. Bueno, fueron varias formas de participación las que pude visibilizar a través de estas fuentes. Por un lado nos hablan de las prácticas partidarias, ¿no? De lo que ocurría en las unidades básicas, ¿no? Lo que Nicolás Quiroga llama la vida partidaria a ras de suelo, ¿no? Ahí podemos ver a las mujeres haciendo, bueno, tareas sociales, como también habían hecho durante la época del gobierno peronista, pero también dirimiendo, o sea, participando de la política en cuestiones, o sea, en términos más tradicionales, dirimiendo liderazgos locales, resistiendo decisiones de las dirigencias, participando en campañas electorales, y yo considero que ese tipo de participación es una forma de resistencia, porque más allá de que es una participación política, en un espacio tradicional de la política, lo cierto es que las unidades básicas fueron prohibidas en diferentes momentos, y de hecho la información no llega porque o las mujeres eran detenidas por participar en alguna campaña, o porque la unidad básica fue clausurada, ¿no? Entonces, a partir de eso es que figura la información en los expedientes de la policía. Otro aspecto fue la resistencia en los lugares de trabajo, ¿no? Bueno, que es un tema sobre el que yo no llegué a abordarlo en mi tesis, porque, bueno, ya lo explicó Darío, ¿no? La dificultad, bueno, y un poco Marta también, ¿no? La dificultad de encontrar a las mujeres en estas fuentes, y sobre todo en la participación sindical, más allá de que el sindicalismo fue el aspecto más relevante, más extendido de la resistencia, bueno, precisamente por las lógicas de socialización masculina que priman en esos espacios, inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es un trabajo que puede hacer, o sea, un trabajo que requiere amerita una investigación en sí misma, y que que podría hacerse más que nada focalizando en determinados sindicatos, ¿no? Bueno, ahí también pude rastrear algunos conflictos suscitados en los espacios de trabajo, algunas huelgas donde la mayoría eran mujeres, o donde las que tomaban la iniciativa eran mujeres, o ciertas prácticas. Por ejemplo, hay un conflicto que se suscita porque el patrón no les permite ir a cada rato al baño o a la enfermería, ¿no? Que era una práctica que tenían para poder encontrarse y poder organizarse, ¿no? Y que nos muestran por lo general a las mujeres en roles que no son los roles de mujeres pasivas y obedientes en los que tienden a ubicarlas los discursos tradicionales. Un tercer tipo de prácticas son los rituales políticos, los actos de homenaje en memoria de Eva Perón, que eso sí lo pude trabajar mucho en mi tesis, ¿no? Que consistían básicamente
en colocar una ofrenda floral en algún espacio de la vía pública donde había estado emplazado algún busto que había sido destruido por el gobierno de la Revolución Libertadora, o en realizar algunas manifestaciones en la vía pública o en cementerios, y también en la realización de misas. Recordemos que, bueno, que el decreto 4161 prohibía nombrar públicamente al peronismo y usar sus símbolos, sus emblemas, ¿no? Por lo tanto, estas actividades estuvieron prohibidas durante el gobierno de la Revolución Libertadora, y a partir del gobierno de Frondizi pudieron realizarse, pero en un marco jurídico muy ambiguo, que dejaba muchas fisuras, y generaba muchas ambigüedades en los propios policías encargados de reprimir y de efectuar el control, ¿no? Y esas fisuras fueron aprovechadas por las y los militantes, ¿no? Y en este tipo de actividades las mujeres tuvieron una gran iniciativa y participaron de una manera muy, muy extendida, y parte de la información nos llega precisamente porque los comisarios locales tenían que enviar informes a la DIVA respecto de los actos que se llevaban a cabo en sus jurisdicciones, y estos mismos policías muchas veces manifiestan su incertidumbre acerca de si tenían que reprimir o si tenían que permitir esos actos o no. Y también porque se pedía permiso a las comisarías locales para poder realizarlos. Finalmente, otro tipo de intervenciones fueron las acciones que implicaban algún uso de la violencia, ya sea real o potencial, como dije anteriormente, robos, colocación de explosivos en la vía pública. Aquí, a diferencia de las otras prácticas que mencioné anteriormente, las mujeres estuvieron en una marcada minoría respecto de los varones. También en los años 70 las mujeres estuvieron en minoría respecto de los varones. La diferencia es que, bueno, en los años 70 esas acciones se hicieron de una manera mucho más extensiva. Esta minoría de mujeres yo considero que tiene que ver con las formas en que circula el conocimiento, ¿no? De hecho, algunos autores han señalado la transmisión de conocimientos que hubo de militantes que habían participado en la Guerra Civil Española, militantes anarquistas o republicanos que transmitieron sus conocimientos a los militantes de la resistencia, o militares nacionalistas, e inclusive muchos de los militantes de la resistencia eran policías retirados o militares retirados que seguramente aprovecharon sus conocimientos, o inclusive los conocimientos que podía brindar el servicio militar a los varones. Bueno, las mujeres en ese sentido estaban excluidas, lo que no implica, o sea, el hecho de que ellas no hayan sido las que armaban las bombas, o por lo general no eran las que las colocaban, a pesar de que hubo casos en que sí lo hicieron. Lo cierto es que estaban expuestas al peligro por el contacto con los explosivos, porque iban al campo de operaciones, o porque una operación podía salir mal y podían resultar heridas o muertas, y también porque estaban expuestas a sufrir la represión, ¿no? En sí, yo lo que creo que estas fuentes nos permiten acceder a una diversidad de prácticas que muestran a las mujeres en diferentes tipos de intervenciones, en diferentes espacios, con diferentes grados de compromiso, y que si bien ellas no articularon un discurso en términos de género, sí con su práctica desafiaron por un lado los roles que las ubican o que tienden a ubicarlas en lugares pasivos. Por otro lado, las personas a las cuales se enfrentaban, el poder al cual se enfrentaban, por lo general estaba representado por varones, la patronal, las fuerzas de la represión, los gobiernos, los curas en las iglesias, porque en las iglesias o en el espacio público, porque todos estos homenajes a Eva Perón usaban muchos elementos de la liturgia católica, pero usados de una manera... Anabela, disculpa, el minuto para ir cerrando. Gracias. O sea, de estos homenajes implicaban el uso de estos elementos de la liturgia católica de una forma muy heterodoxa, e inclusive se generaban muchos disturbios en las propias iglesias, ¿no? Y por otro lado hay que tener en cuenta también que estas mujeres
eran recién llegadas a la política electoral, de hecho hacía muy poco que habían accedido a sus derechos de ciudadanía, el voto femenino no era algo naturalizado como lo vemos en el día de hoy, todavía estaba siendo cuestionado a mediados de los años 60, e inclusive era visto como algo anormal, como algo raro, como algo nuevo, ¿no? Generaba cierto escozor en algunos medios gráficos. Y por lo tanto, bueno, mucho más disruptivas eran estas acciones, acciones clandestinas, ¿no? Que estaban violando de alguna manera las restricciones impuestas por el poder político y militar. Por lo tanto, bueno, yo creo que es interesante el uso de estas fuentes para visibilizar a las mujeres, no solo en la historia de la resistencia peronista, sino también en los estudios recientes que por lo general se han abocado más a estudiar a las mujeres en los años 70, y bueno, es interesante poder visibilizar qué es lo que hicieron en las décadas previas. Bueno, muchísimas gracias, Anabela. Vamos ahora a darle la palabra a Paula Lenguita, que es investigadora del CONICET en el CEIL. Paula, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que a pesar del momento difícil en el que estamos, yo, como decía Marta, estoy muy feliz por dar esta reunión, dar inicio a este espacio, porque en realidad me voy a repetir con mucho de lo que dijeron mis compañeros. Este conversatorio tiene la particularidad de ser el resultado de muchos intercambios, como recién decía Ana, estos meses, estos años. Hace bastante que algunos de nosotros venimos pensando la particularidad que tiene la resistencia de las mujeres a las dictaduras de los años 50 y 60. Me quiero referir muy brevemente a eso en varios sentidos. Primero, como se dijo, la dificultad que tiene encontrar la voz de esas mujeres en un periodo bastante particular para Argentina y Brasil, la dificultad que tiene lograr ver la heterogeneidad de la participación de esas mujeres en esos periodos de resistencia a las dictaduras, y sobre todo, esto que señalaba recién Anabela, en las formas, ¿no? las formas sexistas con las que ellas tenían que hacer uso de su activismo. En ese sentido, en realidad, esta reunión me parece es consecuencia de, como decía, una serie de encuentros paralelos, formales e informales, que fuimos dándonos, cuyo resultado va a ser un libro que se está editando actualmente en el CEIL, espero que salga este año, habida cuenta entonces de ese registro de participación de las mujeres. En dos países siempre hablamos lo mismo, ¿no? Nosotros no hacemos una historia comparada, hacemos una historia en paralelo, porque los recorridos políticos de Brasil y Argentina no son asimilables en un sentido directo, sí creemos que nos dan la posibilidad de entender esto de la cosmovisión, la cuestión de las mujeres en ese periodo histórico. Un periodo que, insisto, como recién se decía, se analizó mucho la cuestión de las mujeres y la participación política de las mujeres en la década del 70, muy poco entre los 50 y los 60, esa es otra, creo, otra de las virtudes del libro, además de ponerlo en paralelo, indagar un periodo que tiene sus particularidades, algo se decía recién, recordemos que en Brasil, por ejemplo, el voto es de finales de la década del 20, en Argentina de finales de la década del 40, esto genera para el tipo de participación femenina una cosmovisión bastante distinta, estar cerca o lejos de ese derecho de ciudadanía vuelve la participación de las mujeres una situación bastante particular. Recordemos también, y esto es parte de las discusiones históricas con los compañeros de Brasil, las compañeras, que cuando se habla, en Brasil se habla de la dictadura argentina, cuando se habla de la dictadura, de la última dictadura civil-militar. Y nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por intentar entender la dictadura del 55, cuáles son las
particularidades que esa dictadura tiene para la historia argentina. Bueno, habida cuenta de toda esta introducción y por qué esto es resultado de ciertos intercambios, de ciertos diálogos, y cómo ese resultado se va a consumar en un libro próximo, voy directamente a mi propuesta, que tiene que ver con el libro. Yo decía recién, hicimos una primera aproximación de esta preocupación, que ahora tiene la forma de libro, en octubre del año 19, parecen siglos, pero fue el año pasado. Hicimos un primer recorrido en el Seminario Internacional de Política de Memoria, que se realiza en Argentina una vez por año, en donde estuvo Marta, y ahí le pusimos como título a esa mesa Voces Femeninas, ¿no? Esta tímida aproximación que hacíamos de este periodo sobre la cuestión de las mujeres nos permitió hablar en ese primer momento de voces, tratar de encontrar esas participaciones, esas voces, esas escrituras de mujeres para estos años. Hicimos una segunda intervención que contamos con el auspicio de la Facultad de Mata do Sur en junio de este año, donde también avanzamos, como decía, en algunas cuestiones paralelas, la distancia respecto al voto femenino, los regímenes políticos y sus derechos para el caso de las mujeres. Bueno, fuimos dando cuenta de algún contexto para pensar esta historia, como decíamos, en paralelo. La otra cuestión que yo quería mencionar antes de ir al caso específico de mi trabajo en el libro, tiene que ver con como decíamos recién, los distintos prismas de la participación de las mujeres en este periodo. Marta hablaba de las mujeres de quienes hacían las huelgas, de las mujeres de quienes participaban en las organizaciones armadas. Darío hacía lo mismo con las obreras, particularmente las obreras, y Anabela, más allá del trabajo en el libro, ella viene trabajando mucho lo que fue la cuestión de las políticas, ¿no? Las mujeres políticas, las mujeres del partido, y las mujeres del partido después del golpe del 55. Yo tomo mucho nota del trabajo de Anabela, la verdad que es muy inspirador para quienes queremos pensar este periodo. Yo agregaría el problema de los reconocimientos de esas voces, el problema de los reconocimientos en la historiografía de esa participación, y sobre todo algo que la historiografía de las mujeres nos vino a enseñar, y yo creo que con absoluta claridad, es el terreno que comparten entre la producción y la reproducción. ¿Cuánto nosotros hacemos del reconocimiento a esa participación, entendiéndola como un universo compartido entre la participación pública, la participación productiva y el ámbito reproductivo? Me parece que es un señalamiento que hay que tener muy presente para hacer incluso esta revisión de ese pasado que a cuentagotas, ¿no? Se está haciendo, pero algunos de nosotros estamos convencidos que hay que seguir ese camino. Bueno, respecto al caso específico que yo trabajo alrededor de la figura de Alicia Eguren. Alicia Eguren fue una activista, una militante del peronismo bastante particular, porque yo siempre cuento en su recorrido, ella es hija de una universitaria, y entonces eso le dio toda una impronta para esto que llamamos la cuestión femenina en ese periodo de la década del 30, 40 y 50. Fue además una de las pocas universitarias en ciencias sociales que adquirió cierta consagración en los años del primer peronismo, incluso fue editora de una publicación que se llamó Sexo Continente, una publicación que pretendía de alguna manera compasar la discusión intelectual, enfrentar incluso a un sector más liberal y de izquierda, y darle un contenido programático, ¿no?, a las discusiones intelectuales del propio peronismo. Fue una de las pocas
escritoras, editorialistas en este periodo, es interesante para pensar esa publicación de finales de los 40, porque ella le daba lugar a otras mujeres escritoras, y cuando ella deja de ser editora en esa revista, la presencia masculina se vuelve notoria y dejan de participar otras mujeres, ¿no? Con eso quiero hablar, no solo de la cuestión femenina en el periodo, sino de esta forma sexista que las mujeres, el contexto sexista en el que las mujeres tomaban la voz, hacían práctica política y escribían incluso. Bueno, este es el contexto general de intervención para pensar el caso de Alicia. Yo tomo específicamente en el libro un periodo que es 55-57, es el periodo de encarcelamiento de Alicia. Lo tomo en especial porque, al igual que hace Anabela, lo que quiero es ver el derrotero, ¿no?, de esas prisiones de mujeres después del golpe del 55. Recordemos que Alicia, además de esta enorme presencia que tiene dentro del peronismo, asumió incluso tareas de tipo diplomáticas en el Reino Unido. Ahí hay que ajustar algunos detalles respecto a cuál era su función específicamente en ese viaje, pero finalmente lo que logra hacer, y en esto por eso decía la composición de las mujeres, ¿no? Ella finalmente se separa de su primer marido con el que había viajado a esa tarea diplomática y vuelve con un hijo, y esto también es muy determinante para la historia de las mujeres, para la historia política de estas mujeres, porque la ubica en ese lugar de mujer sola, ¿no? Mujer, madre soltera, diríamos, en un sentido más fuerte. Pero así todo, ella logra hacerse un lugar entre la intelectualidad peronista, nacionalista y popular, y su recorrido en el artículo que presenté en el libro empieza, si ustedes quieren, con los bombardeos del 55. Como a otras mujeres, como bien contaba Darío, es muy conmocionante lo que sucede en esa plaza y en los lugares donde se dieron esos bombardeos. Es un bombardeo, somos casi todos argentinos, argentinas, pero quiero decir que al día de hoy se reconoce como que hubo 300 muertos y más de 1000 heridos en esos episodios drásticos de junio del 55. Bueno, la situación es tan tremenda que ella queda muy conmovida y empieza a participar de una resistencia en el propio periodo de gobierno, en crisis por supuesto, que va a avanzar entre junio y septiembre, donde se va a dar definitivamente el golpe. En esa periodización, Alicia, bueno, se involucra muy fuertemente con la resistencia, la proto-resistencia, podemos decir así, y por ese involucramiento es detenida después del golpe del 55. Ella, como otras mujeres, habría que hacer ahí un paralelismo también con otros nombres, es difícil, como Anabela sé que es muy difícil muchas veces lograr estos recorridos compartidos, estas voces orales, estas voces colectivas de esas mujeres, porque los registros las individualizan, las estigmatizan, ¿no? Hay una fuerte reconstrucción masculina de esos periodos de encarcelamiento de las mujeres, en donde se pone mucho el acento en lo digo entre muchas comillas, en las peleas entre ellas. Anabela ha trabajado muy bien, para mí es un momento exquisito para descubrir esta cuestión femenina. En realidad efectivamente hubo discrepancias entre lo que se llama, de las mujeres que estaban detenidas después del golpe, entre lo que se llama la línea dura y la línea blanda, es decir, las dos cosmovisiones respecto de qué hacer en la resistencia peronista, cómo acomodar al partido después del golpe. Ahí hay algunas hipótesis, yo creo que las compartimos con Anabela. El sector más duro era este sector de Alicia, que Alicia de alguna manera conducía, incluso con la pretensión de estructurar milicias peronistas en la resistencia, un modelo de milicias que tiene que ver con los episodios europeos, por supuesto, pero más tiene que ver con una pretensión que la propia Eva tuvo en golpe, o
principio de golpe anterior en 1951. Es interesante. Paula, minuto para ir cerrando. Para hacer no sé qué. Bueno, lo que digo es, entonces, muy puntual, me interesaría discutir o charlar en el fondo en estos intercambios respecto de lo que fue el derrotero de estas mujeres, de cómo estas mujeres dirigían de alguna manera las pretensiones de qué hacer con el peronismo después del golpe. El ala más dura, esto que decíamos de Alicia, pensaba en una salida insurreccional, que después además va a desarrollar con el tiempo, incluso después de su exilio, ¿no?, en el 57, y una línea más ligada a, lo voy a decir así un poco para polemizar, a las viejas peronistas, a las peronistas que participaron en el poder legislativo, que tenían otra cosmovisión más institucional del peronismo y por lo tanto veían con cierto resquemor esa salida insurreccional. Entonces, ya que estamos con poco tiempo, decir nada más que es necesario recomponer historiográficamente este periodo desde el lugar de las mujeres, es necesario que en esa recomposición exista un lugar para hacer una reescritura de la historia, una reescritura que tome en consideración esta cuestión femenina, las enormes dificultades que las mujeres tenían para hacer política en condiciones de sexismo bastante profundo. Incluso más, voy a instalar solamente una hipótesis que creo que la lectura que se hace de los 70, de la cuestión femenina, debe ser revisada de alguna manera, porque el colapso que significó el golpe del 55 para ese empoderamiento de las mujeres, incluso antes, es de revisar. Bueno, y la presencia enorme de algunas de ellas, de algunas pioneras, de algunas dirigentes, incluso para discutir ordenamiento, ¿no?, de la política en el escenario de las dictaduras que se abren en el 55. Bueno, y dejo acá si podemos hacer algún nivel de intervención. Gracias. Muchas gracias, Paula. Si les parece ahora, abrimos a comentarios, preguntas, observaciones. Las y los escuchamos. Eu queria fazer uma pergunta para o Dário. É Dário ou Dario? É Dário? Darío. Darío. Dario, muito obrigada pela sua exposição. Eu queria lhe fazer uma pergunta como um pesquisador, né? Nós, mulheres, quando adentramos a essas pesquisas, sabemos mais ou menos o que nós queremos, né, como historiadoras e como mulheres e como cientistas políticas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto dessa pesquisa com mulheres, né, da Philips, na sua vida como historiador e no seu olhar como historiador, né? O que muda, se algo muda, não é, para a tua trajetória como historiador e como homem, né? Qual é o impacto de uma pesquisa dessa sobre um historiador? Bueno, bastante. No lo había Darío, pensado. ¿Cómo? si te parece, Sí. hacemos una ronda de preguntas dale. y después contestamos todas. Yo tenía una pregunta también para las colegas. Me interesa que ustedes cuenten un poco más cómo es este trabajo que ustedes hacen con fuentes, que a la vez son fuentes que tienen que buscar porque aparecen, porque las mujeres aparecen muy invisibilizadas, y quiero relacionarlo con algo que decía Paula también, acerca de no solo la invisibilización, sino la individualización de esas trayectorias o de ese registro, digamos, en documentos o en papeles. Entonces, me gustaría saber cómo
con qué tipo de registros hay, cuáles son eventualmente los registros colectivos que ustedes pudieron ver o con los cuales pudieron trabajar. Y yo tengo una pregunta para Marta y una para Anabela, ¿puede ser? Un poco lo decía, pero para hacerla más incisiva, digo, porque me parece que eso, algunas de las cuestiones que ella señalaba nos dan contexto de esto que llamaba la cuestión de las mujeres y la particularidad de las dirigencias de las mujeres en estos años. La pregunta con Marta es referida, que creo que ya alguna vez lo iniciamos esta discusión, en cuanto a la cuestión de las mujeres en Brasil y Argentina para los 50, tiene que ser revisada en clave del voto femenino, cuando se alcanza la ciudadanía femenina en cada uno de estos países. Me parece que ahí hay un campo de indagación muy interesante, porque, insisto, para el caso de Brasil es finales de la década del 20, para el caso argentino finales de la década del 40. Entonces, ¿cuál es el contexto de la cuestión femenina a partir de esa distancia que tenemos en la conquista de ciudadanía en cada uno de estos países? Y en el caso de Anabela, insisto muchísimo, y tal vez en algún momento profundizar un poco, y tal vez también tiene que ver con lo que preguntaba Vero, en general para ese momento de la cárcel, de las blandas y las duras, el registro que hacen los varones es, se peleaban entre ellas. Mismo hay una carta de Perón y Cook, donde Perón le dice, resolve este problema de las mujeres, o algo así, y en realidad ellas estaban disputando una orientación estratégica del peronismo, pero la lectura historiográfica es que había un problema entre ellas. Entonces, ¿cómo saldamos ese gesto tan misógino, ¿no? De no pensarlas como voces colectivas y como voces decisorias de momentos políticos? Yo quería preguntarle a Darío si pudiste, no escuché todo tu relato porque justo me quedé sin internet, si pudiste encontrar algo, reconstruir algo sobre la figura de Elena Curone, que era la mujer de Bandor, que me parece como muy interesante para trabajar, ¿no? Porque, bueno, por un lado estuvo en la resistencia, ahí en Philips, y bueno, por otro lado se me hace, o sea, me genera mucha intriga, ¿no? Digo, esta mujer que es la esposa nada menos que de uno de los personajes más poderosos de la época, ¿no? A ver si, bueno, si tenías algún dato, algo que nos puedas contar. Un personaje además sumamente machista, ¿no? Donde, bueno, además tengo algunas anécdotas con él de otras militantes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está bueno traer esa figura. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos empezar con la ronda de respuestas. Si les parece bien, Darío, que si querés empezar vos, que tenés muchas preguntas en particular hacia tu trabajo, si quieres comenzar a responder. Bueno, sí, en parte voy a vincular las dos preguntas. La primera sobre el impacto de, no sé, la traduje así, el impacto de esta investigación sobre género en mí como investigador y en mi tema.
debo decir que bueno, fue grande porque a medida que iba incursionando en las fuentes, esta cuestión de género que se me hacía cada vez más importante y evidente, bueno, me fue atrayendo cada vez más y al punto de hacer ineludible por ahí no trabajarla. En lo que tiene que ver con la investigación en sí, como yo decía al comienzo, esto es parte de un trabajo más amplio sobre lo que aspira a ser una biografía de Augusto Van Dor, y ahí el tema de género, las relaciones de género, la cuestión esta me vino a obligar a incorporar la cuestión de género para comprender la construcción de liderazgos sindicales. O sea, si yo quería trabajar el tema del liderazgo de Van Dor sin atravesar esto de género, ahora lo considero un poco, bueno, como que le hubiera quedado una cuestión importante sin trabajar. El tema de que la construcción del liderazgo sindical tiene una pata, un tema masculino, es una construcción masculinizada, que deja de lado, bueno, las carreras sindicales de las mujeres, que tienen un techo evidente en el mundo metalúrgico, en particular en ser delegadas. Bueno, eso me lo mostró como evidente la propia investigación, y antes de meterme en esto, en el caso Philips y el tema de género, no se me aparecía, ¿no?, el tema de la masculinización del liderazgo sindical. Y eso lo relaciono con lo que me decía Anabela, porque bueno, de Elida Curone sí, conseguí bastante información, aspiro en algún momento a ver si puedo hacer escribir algo en particular sobre ella, porque yo pensaba en lo que vos decías de la diferencia entre la importancia de cruzar las fuentes con los relatos orales. Yo, por ejemplo, hablé con el hijo de Van Dor, y Curone, y Elida, y ella le habló un montón de la militancia de estos años, pero ella nunca le dijo que ella había estado presa, por ejemplo. Y ella estuvo presa como 3 meses, pero a los hijos nunca se lo había contado. Y del testimonio de Marta Curone, al parecer, que no eran parientes, pero Marta Curone dice que, bueno, era de armas tomar, Elida Curone, era muy brava. Y a los hijos les llegó otra versión completamente distinta, ella nunca había estado presa, nunca. Entonces, bueno, eso me lo había hecho pensar tu relato, que vos encontraste eso en tu propia investigación, ¿no? Esta diferencia del relato oral con lo que encontrás en las fuentes. Y sí, bueno, pude encontrar muchas cosas de Elida Curone, hay algunas en el libro que Gorbato le dedica a Van Dor, hay algunas, después en las fuentes, bueno, ella va apareciendo en algunas acciones cuando es detenida, y después se pierde un poco el relato de ella, porque, bueno, se casa en el 63 y ahí abandona la fábrica. Bueno, había sido despedida, pero después se reincorporada, pero en el 63 con el casamiento abandona la fábrica, y hasta que lo matan a Van Dor y tiene que volver a trabajar para llevar un sueldo a la casa, no vuelve al mundo laboral. Bueno, ahí se pierde eso un poco, hasta que ella misma relata mucho, y los hijos conocen mucho las historias de la madre en el sanatorio de la UOM durante la dictadura, y ella defiende mucho el sindicato en intervención, y bueno, hay relatos que están recopilados un poco por Gorbato, y otras fuentes, de nuevo, muy aisladas, muy dispersas, pero sí aspiro a, de alguna manera, intentar reconstruir la trayectoria de ella, porque es interesante, porque en un punto tienen el mismo destino, ella y Van Dor, en el 56, en enero, cuando van presos, los dos por delegados y otros más por delegados de Philips, pero después las trayectorias, claro, son completamente distintas. Ella no va a ser más que delegada, y él se va a convertir en uno de los sindicalistas más importantes de la década del 60. Eso. Bueno, gracias. Sí, la verdad que parece una figura re interesante para reconstruir, y no es casual, ¿no?, que
que en la medida en que crece la figura de él, ella se retire, ¿no?, de la actividad sindical, ¿no? Me parece que hay algo como muy interesante para trabajar desde una perspectiva de género. Sí, el sindicato en el 60, el discurso sindical en los 60 vuelve a ser fuertemente masculinizado, y el rol de las mujeres vuelve, digamos, no encuentra ninguna modificación respecto de los roles previos que habían tenido en la década del 50 y antes también. Perdón. Anabela, si querés continuar, ya que estaba en diálogo las preguntas que le hacían Marta y vos a Darío, si querés continuar con el debate que planteaba Paula. Igual creo que a Darío le quedaban responder algunas cosas, ¿no? ¿O no? Me parece que la pregunta de Marta, si yo no quiero traducir a Marta, pero me parece que Marta te preguntaba algo así como la relación con los documentos, siendo investigador varón, la relación con los documentos en la pesquisa, en la investigación. Sí, Marta, si querés reiterar tu pregunta, que a mí me interesaba bastante, yo quería preguntarte algo similar, así que estoy acá de... Perdón que me involucre, lo que le preguntó Marta es si le había cambiado algo, si le había mudado algo, si le había cambiado algo en su forma, en su perspectiva de ver como él como historiador, si lo había transformado en parte, encontrar esos nuevos puntos o esa nueva pregunta sobre el tema de lo femenino y del rol de las mujeres, si lo había cambiado, esa usó la palabra mudar. Perdón. Bien, gracias, Valeria. Sí, como decía, me cambió en el sentido de que me obligó como investigador a tener presente un aspecto que que al comenzar mi investigación, como mencionaba antes, tenía que ver con el liderazgo sindical, lo iba a hacer en unos términos más clásicos tal vez, y no iba a tener incorporada la construcción de ese liderazgo la cuestión de género, pero las fuentes mismas me lo fueron mostrando como algo central o algo de una importancia a la par que otras, el tema de, incluso en un sindicato donde no hay tantas mujeres, la cuestión de género se hace presente fuertemente para construir esos liderazgos sindicales. Gracias, Darío. Bueno, ahora sí, Anabela, si querés continuar. Bueno, en cuanto a los registros, a ver, para mí el tema de la fuente me costó horas de terapia, porque realmente fue tremendo reconstruir, o sea, horas en el archivo y salir, días enteros en el archivo y salir y no encontrar nada, o a lo mejor encontrar una cosita muy chiquita, y a lo mejor encontrar muchas cositas chiquitas y después cuando las lees o las cruzas con otras fuentes se encuentran como un sentido, ¿no? Bueno, yo trabajé con fuentes como muy diversas, o a las fuentes, con las fuentes de la DIVA y con la de los tribunales militares fueron las últimas fuentes con las que trabajé. Trabajé mucho con la prensa, tanto la prensa comercial como la prensa militante. La prensa comercial también me sirvió para reconstruir todo esto de los homenajes a Eva Perón, porque la policía generalmente intervenía reprimiendo. Y después trabajé mucho con, además de fuentes orales, con el archivo de Marta Curone, que fue una dirigente del partido. Ahí encontré muchísima información y me sirvió sobre todo para reconstruir como diferentes momentos históricos, como una cosa más cronológica. Ahora bien, el tema con las fuentes, y algunas otras fuentes más, ¿no? Más pequeñas, no sé, el archivo de Cook, que está en el CEDINSI. Después se abrió el archivo el de Alicia Eguren y el de Cook en la Biblioteca Nacional, que cuando yo hice mi tesis no estaba.
con el tema de las fuentes sindicales, yo he revisado un montón de fuentes sindicales, pero la información que tenía era mínima, así que no lo terminé incorporando en la tesis, y en ese sentido me quedaron así como algunas puntas, como esto que le preguntaba a Darío sobre Elida Curone, y muchas otras puntas me quedaron, no solo referente a la cuestión sindical, que no llegué a relevarlas, porque si no, no llegaba a entregar la tesis, ¿no? Pero algo que a mí me parece importante rescatar en este aspecto es qué es lo que uno va a buscar en las fuentes, porque por lo general cuando recién empezás, vos estás buscando a las mujeres revolucionarias con el discurso de los años 70, y en los años 50 no está ese discurso. Yo me encontraba, por ejemplo, con que querían que les devolvieran la Fundación Eva Perón, o con que querían reactivar el partido y que les legalizaran el partido. Entonces a mí me parecía que eran como consignas un poco conservadoras, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el contexto histórico, de no ir a buscar en los años 50 lo que sucedió en los años 70, porque el peronismo todavía no había dado ese giro a la izquierda, y en todo caso, si se daba, lo habían dado algunos sectores, ¿no? Además de los diálogos y las permanentes, o sea, el diálogo permanente que hay entre diferentes sectores del peronismo, que después en los años 70 van a estar en sectores totalmente enfrentados, pero que no es el caso en los 50, ¿no? Bueno, eso con respecto a las fuentes. Después, con respecto a la pregunta que me hacía Paula, que la verdad que me parece muy interesante, porque es verdad que hay mucho de misoginia en esa interpretación sobre la participación de las mujeres en la resistencia, sobre todo con respecto a las mujeres del partido, y bueno, y de esto que se daba en la cárcel. Yo creo que ahí hay que, también, es como lo que decía recién, hay que tener en cuenta cuál es el contexto histórico. Digo, que una persona adopte, o sea, no sé, trato de imaginarme yo en esa situación, si voy presa, ¿no? De hecho, una de las cosas que me pasaba cuando analicé, por ejemplo, expedientes judiciales de las personas que fueron presas en el marco del levantamiento de Valle en el 56, es que todos decían que no eran peronistas. Yo decía, bueno, al final acá nadie se la juega, nadie... pero no, o sea, ¿cómo le vas a decir a un policía o a un juez que te está haciendo un interrogatorio que sos peronista? Obviamente que todos van a tender a desvincularse de sus a negar sus vinculaciones políticas, ¿no? Bueno, con esto de las mujeres pasa lo mismo. Me parece que hay que, o sea, no estaban pensando en la revolución socialista. A lo mejor Alicia, y no sé si en el 56 estaba pensando en eso, pero a lo mejor algunos grupos estaban pensando en la revolución socialista, no era la situación de la mayoría de estas mujeres, que muchas eran anticomunistas, en función de esta idea del peronismo de la tercera posición, y lo que quieren muchas es irse a su casa, y otras lo que quieren es que les devuelvan el partido, que es el lugar donde ellas venían militando, ¿no? Entonces me parece que hay que restituirlo, o sea, restituir esas posturas en función de la época, ¿no? Que después se hayan burocratizado, digo, muchas de estas mujeres terminaron vinculadas, por ejemplo, Delia Parodi, Augusto Bandor, y su suerte en el peronismo va a ser la de Bandor, pero digo, también hay que ver quién era Bandor en ese momento, hasta que Perón le quitó el apoyo, era la figura más gravitante de la época. Entonces, bueno, me parece que a veces hay que despojarse un poco de los prejuicios e ir a ver qué es lo que pasaba ¿no? en ese contexto. Y por otro lado, como dije en la exposición, yo creo que tratar de reconstruir el partido no hay que necesariamente verlo como una posición blanda o como una posición conservadora. El mismo Cook quiso reorganizar el partido,
la misma Alicia Eguren, inclusive hay mujeres, por ejemplo, como Elina Nizan, que estuvo a cargo de la organización del partido en la provincia de Buenos Aires, que participó tanto de acciones, o sea, aparece en los archivos de la represión vinculada a grupos que pusieron bombas y al mismo tiempo estaba reorganizando el partido. No sé si quedó alguna pregunta. No, creo que no. Marta, Paula, si quieren continuar. Posso responder? Desculpem, eu estava tentando mexer, mas o meu celular está com problema no toque e eu não consigo me manifestar. Agora deu certo. Bom, eu vou tentar responder as duas perguntas, né, sobre os registros coletivos e a questão da cidadania. Lembrando que na minha pesquisa sobre a greve, né, que é uma greve também, né, metalúrgica, não há registros coletivos femininos. Nós temos poucos, né? A Carolina Delamore, que pesquisou no mesmo período a greve em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, Contagem, ela conseguiu encontrar alguns registros de mulheres sindicalistas e operárias, mas sempre sob a perspectiva do homem, né? Então, na verdade, a greve de 68, que eu pesquisei, as fontes foram criadas a partir das entrevistas, né? Principalmente porque as mulheres que eu entrevistei não eram sindicalistas, né? Mas as mulheres, as companheiras dos sindicalistas, e que até então não haviam sequer discutido a greve de uma forma coletiva sob a perspectiva das mulheres, né? Sempre sob a perspectiva dos homens que já tinham um discurso coletivo, que eu chamo de enquadrado, né? Um discurso já épico, linear, né? E as mulheres não. Então, a partir das próprias narrativas orais, é que eu acho que começou a ser construído um conjunto de fontes, inclusive relativas às participações das mulheres também na luta armada. Então, a partir da década de 80, quando no Brasil a gente começa a fazer a transição, né, a redemocratização, é que começam a surgir trabalhos feitos por mulheres, né? No começo elas são quase que exclusivamente narrativas e pesquisas de historiadoras, né, sobre as mulheres, feitas sob a metodologia da história oral, os procedimentos da história oral, e nós temos, então, livros, né, documentos, registros, agora escritos a partir das narrativas orais das mulheres, né? Então, quando a gente vai, né, Paula, lá para trás, né, governo Vargas, ou a década de 30 no Brasil, quando a gente tem o voto feminino, a gente tem registros de trajetórias muito individuais, né? Então, a Berta Lutz, a Maria Lacerda de Moura, que se destacaram na luta pelo voto feminino na década de 20, na década de 30. Mas essa ideia de um registro coletivo da luta feminina, ela vem no final da década de 70 e começo de 80 no Brasil, com aquelas intelectuais que voltaram do exílio, né, e que trazem uma discussão mais feminista, né, até a década de 70 e 80, a própria misoginia dos companheiros não deixava, né, esse registro feminino acontecer, e aí a gente tem, sim, a criação de revistas, né, o Brasil Mulher, o Mulherio, né, que são revistas de registros de grupos de mulheres que lutaram na luta armada, que militaram, né, no movimento feminista, que trazem discussões agora de gênero, né? E aí sim, um registro cada vez maior e um debate cada vez maior em torno da cidadania das mulheres
na história brasileira. Eu acho que não houvesse discussões anteriores, mas a gente percebe uma força muito maior, uma mobilização muito maior, né, além do voto, né, pelos direitos das mulheres na década de 70 e 80, e aí sim, cada vez mais, a construção de fontes impressas ou de fontes virtuais, né, que se alargaram no Brasil a partir da década de 80. Okay? Obrigada. E obrigada, Dario, pela sua resposta, que eu não consegui agradecer. Muito obrigada. No, bueno, yo algo brevísimo y retomando lo último que decía Marta, yo creo que también tenemos una enorme dificultad de pensar esta cuestión femenina para un periodo tan crítico, ¿no? Entre el voto y las rebeliones y las revoluciones de los años 60 y 70. Es un periodo crítico porque estamos muy condicionados, ¿no? Muy dirigidos por una lectura más feminista, como bien decía Marta, de las mujeres hacia adelante, y ahí me parece que hay dificultades. Yo, para pensar en contexto ese periodo y el lugar de la represión de las mujeres en ese periodo tan difícil de explorar, tomaría solamente una anécdota de Alicia en la cárcel. La anécdota es la siguiente: ella era una joven, la novia de Cook, ¿no? También eso, entre las mujeres, no era la esposa, era la novia, digo, en un ambiente bastante conservador del peronismo, por eso no era bien mirada, era joven, era bonita, eso es el relato en el que aparece Alicia en los 50, en la cárcel, pero ella hace algo que puede haber sido una cuestión no pensada, pero salió, que fue, el padre la iba a visitar a la cárcel, entonces ella le da una lista, que está en el archivo de la Biblioteca Nacional, de mujeres jóvenes, también muy jóvenes, entre 16 y 20 años tenían, por eso digo que hay una nueva camada de mujeres después de la resistencia a las que Alicia quiere conducir, que no son las militantes más tradicionales, ahí hay una cuestión incluso generacional, no solamente ideológica, y ella le da la lista de 12, 13 personas, de 12, 13 mujeres, para que el padre las contacte. Había un mecanismo muy interesante, ¿no? Una farmacia enfrente de la casa de Alicia, donde las cartas circulaban, y desde ahí se organizaba la resistencia, un mecanismo muy interesante, incluso el propio pañal del hijo de Alicia ha sido muchas veces transmisor de esa comunicación interna en la cárcel. Bueno, la cuestión es que efectivamente lo que sucede es que esa lista llega a los carceleros, y las 12 mujeres son detenidas. Lo que le permite a Alicia es conducir desde la cárcel las operaciones de esas 12 mujeres fuera de la cárcel, a la clandestinidad. Entonces, digo, había ahí una pretensión muy insurgente, una pretensión bastante vanguardista, que después se va a desarrollar como socialismo y revolución, pero bastante innovadora para una mujer en ese periodo, bastante arriesgada. Y me quiero quedar con eso, había de todo, era heterogéneo, había un discurso misógino, las mujeres también tenían que enfrentar ese discurso para hacer política, pero había de estas referentes que después iluminaron otros años para las mujeres, y me parece que hay que seguir en la senda y en el camino que ellas dejaron, porque van a explicar mucho lo que significaba ese periodo para ellas. Eso, era una anécdota, ¿no? Yo quisiera agregar una cosa. A mí me pareció muy interesante, Paula, la pregunta que le hiciste a Marta, ¿no? De esta cuestión de si se puede relacionar con el acceso de las mujeres al voto, bueno, los derechos políticos en general. Yo lo que observo es que en toda la reconstrucción que se ha dado de las mujeres en los años 70 en Argentina, se ha visibilizado su participación en la lucha armada, ¿no? Entonces me parece que es un desafío como, bueno, tratar de poder
ver estos dos ámbitos. Por un lado, o sea, a ver, eso no es casual porque fue un momento de tantas interrupciones y de tantas dictaduras que la lucha armada se terminó presentando como la opción frente a la imposibilidad del ejercicio de la política por medios institucionales, ¿no? Sin embargo, cuando se abrían posibilidades de participar por esa instancia, los diferentes partidos políticos lo aprovechaban, ¿no? Y se daban estas dobles militancias. Pero me parece como importante poder, digo, que los estudios no queden separados, por un lado, aquellos que trabajan las acciones más disruptivas, clandestinas, y por otro lado, los que hacen un trabajo de la participación en la política más de tipo institucional. Me parece que son, digo, que tiene que haber un diálogo entre esos trabajos, sobre todo teniendo en cuenta que el acceso al voto era muy reciente y que todavía no estaba naturalizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema como para pensar, ¿no? Esos diálogos, esas interacciones que se dan entre esos dos ámbitos. Bien, muchas gracias, colegas, compañeras. Pau, yo no sé si querés decir algo para cerrar. No, profundo agradecimiento, porque la verdad que es un periodo que a mí me entusiasma, varios de los que estamos acá, y hay tanto para decir todavía, hay tanto para explorar, así que bueno, la salida del libro, celebramos eso. Anabela también está por sacar su propio libro, así que vamos a celebrar esos nacimientos muy pronto. Espero que sea también en el marco del CEIL o de alguna actividad que nos encuentre, por la vía virtual o presencial, ya no importa. Ojalá presencial. Ojalá, ojalá. Para cerrar, quería decirles que bueno, nuestro ciclo Mujeres y Territorios va a tener un nuevo encuentro en noviembre, en el mes de noviembre, en fecha a definir, pero bueno, se enterarán, que va a ser alrededor de la temática de mujeres rurales, presencias y debates. Va a ser nuestro quinto encuentro, así que bueno, es un caminito que venimos construyendo en este año tan extraño, pero que bueno, por suerte nos permitió también algún tipo de cruces, encuentros. Aquí está Marta, por ejemplo, que si hubiéramos hecho esta actividad presencial seguramente no podría estar con nosotros, así que queremos, bueno, agradecerles mucho a todas y a todos los presentes, y nos encontramos nuevamente en noviembre. Ya tendrán el flyer y la propaganda de nuestro evento. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. A todas y a Darío. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Un nuevo Chao, feministo, un nuevo feministo. Gracias, un abrazo. Chao.